comprender el funcionamiento del for en MATLAB, es necesario imaginarnos como la persona que trabaja en el cine, organizando y ordenando todas y cada una de las personas que entran a la sala. Para ello vamos a imaginarnos las sillas como si fueran una matriz, donde las filas se refieren al comando I y las columnas se refieren al comando J. Todo esto se hace para poder ordenar y organizar la lógica respectiva para el uso del comando for. En este video vamos a realizarlo específicamente para una matriz y ejecutando un ejercicio específico dentro de nuestro cálculo vectorial, como lo es el del paraboloide hiperbólico. Para ello entonces se plantea realizar un ejercicio solucionando la ecuación respectiva en un intervalo de x entre menos 10 y 10, y entre menos 10 y 10 para a igual a 1, siendo a igual a b. Entonces, para poder visualizar la gráfica respectiva de nuestro paraboloide hiperbólico, comencemos entonces nuestro programa respectivo dando una pequeña descripción de lo que se quiere. Iniciamos el programa con los tres comandos normales y para ello entonces primero vamos a definir los vectores de x y y desde menos 10 hasta 10. Entonces vamos a hacer un vector lineal desde menos 10 hasta 10, 100 posiciones. Vamos a hacer el vector y que también sea de menos 10 a 10, 100 espacios. Vamos a definir a como 1 y vamos a decir que b es igual a a. De esta manera entonces tenemos los valores constantes de nuestro ejercicio. Ahora es necesario definir la función respectiva para el paraboloide hiperbólico. En este caso vamos a hacerla en la parte inferior de nuestro script sin necesidad de guardar una función externa como otro archivo. Esto nos lo permite MATLAB en sus últimas versiones. Entonces comenzamos definiendo la función respectiva y la función respectiva va a tener como salida z. El nombre de nuestra función pues va a ser paraboloide y como entradas vamos a tener el vector x, vamos a tener el vector y, vamos a tener a y vamos a tener b. Internamente vamos a definir entonces nuestra función que dice que z es igual a x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado. De esta forma entonces tenemos definida nuestra función siguiendo los criterios respectivos que hemos manejado anteriormente. Ahora, para poder visualizar este gráfico y poder entender el uso del for, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como necesitamos tabular y necesitamos darle valores a z, teniendo en cuenta cuánto vale x y cuánto vale y, vamos a tener que considerar que para un valor de x vamos a tener todo el vector de y viceversa. Para un valor de y vamos a tener todo el vector de x. Por lo tanto, para obtener nuestra respuesta como la superficie que queremos, es necesario generar una matriz. ¿Cómo se hace entonces para poder llenar una matriz? Vamos a hacerlo con el comando for. Entonces con el comando for yo puedo empezar a hacer un conteo de las posiciones como la persona que trabaja en el cine. Entonces la persona comienza primero a ubicar por columnas o por filas, según sea el caso. Como en nuestro caso vamos a definir por filas x y por columnas y, vamos a hacerlo entonces de la siguiente manera. Vamos a llamar el contador i para x, que comienza en la primera posición, va de 1 en 1 hasta la última posición de x. Para saber cuál es la última posición de x podemos colocar la longitud de x. De esta manera lo podemos dejar general. Con esta instrucción lo que estamos diciendo es que queremos llenar, por ejemplo, un vector cada una posición haciendo una operación acá internamente. Recordemos que cada for lleva un end al final. Ahora, como es necesario que para cada valor de x yo tenga un valor de y, es necesario anidar el for con otro for. Por lo tanto, el otro for va a ser el contador j referente a las columnas, que va a ir desde 1 hasta la longitud de y. Y este finaliza. Ahora, internamente podemos entonces ejecutar nuestra función del paraboloide, porque tenemos los valores constantes de x, los valores constantes de y, a y b. De esta manera entonces podemos ejecutar nuestra función, pero para poderla ejecutar es necesario copiar y pegar todo lo que vale nuestra función y agregar lo siguiente. Resulta que para poder almacenar cada valor que queremos nosotros evaluar es necesario darle la indicación en la posición. Entonces, para yo decirle que z tiene, o más bien depende
de X y de Y, voy a decir que depende de I, J. Al yo dar esta instrucción quiere decir que se van a comenzar a almacenar valores dentro de una matriz que se llama Z, que tiene como tal filas y columnas, donde las filas van a corresponder a X y las columnas van a corresponder a Y. Entonces, al hacerlo, puedo decir que como I es el contador para X, yo debo de moverme en cada valor de X con I, y como el contador de Y es J, entonces en Y debe de ir mi contador J. De esta manera, entonces, yo estoy certificando que para un valor de X tengo todo el vector de Y y viceversa. En este caso, primero se resuelve a un valor de X para todo un vector de Y, luego se actualiza X y así sucesivamente. Como A y B son valores constantes dentro de nuestro ejercicio, simplemente con ejecutarlos conforme la instrucción que se tenga, pues se puede hacer. Si por ejemplo tuviéramos la posibilidad de cambiar A y B, se podría anidar en la parte exterior otro for y trabajar con lo que se conoce como una matriz cúbica, que sería agregar una tercera posición después de J, y de esta manera podemos entonces hacer gráficas variando A y B de esta manera. Al hacerlo entonces y ejecutar nuestro ejercicio respectivo, podemos hacer entonces una gráfica. Para poder hacer gráficas en MATLAB en tercera dimensión se utiliza el comando surf. Entonces, para dar la instrucción necesitamos la variable independiente en X, en el eje X, la variable independiente en el eje Y y Z. Entonces, en este caso es X, Y, Z. Guardamos nuestro ejecutable respectivo, como se ha venido trabajando, y al darle ejecutar podemos visualizar cómo se ve nuestra gráfica correspondiente. De esta manera entonces podemos comenzar a mejorar nuestra gráfica respectiva. Podemos darle nombre al eje de las X. Podemos decirle que en X label es eje X, cambiarle el tamaño de letra como le hemos venido trabajando. En Y label también lo podemos hacer, eje Y. Para Z podemos decirle Z label, eje Z. Podemos colocarle un título con el comando title y podemos decir que es un paraboloide hiperbólico, y mejorar nuestra gráfica correspondiente para el uso de nuestras herramientas respectivas visuales gráficas. Este mismo procedimiento se puede realizar utilizando la alternativa en MATLAB que se conoce como Mesh Grid.